Hola, ¿qué tal? Aquí con otro vídeo sobre los traficantes más ricos y poderosos de la historia. Fabio Ochoa, fortuna desconocida. Aunque la mayoría de las personas coinciden en que Pablo Escobar era, con mucho, el capo más rico y poderoso que jamás haya existido, muchos creen que Pablo era un mero peón en comparación con Fabio Ochoa. Mientras que él nunca fue directamente vinculado con el tráfico de drogas, se sospecha que Fabio Ochoa ha sido el máximo capo de la droga en Colombia. Él murió en 2002 sin haber pasado ni un minuto en la cárcel. Tras morir como un hombre libre, su valor neto real fue imposible de estimar. A continuación, la lista de los traficantes del 1 al 20. 1. Pablo Escobar. Fortuna 30 billones. Como era de esperar, el capo más rico de la droga en la historia, con un valor pico neto de 30 billones, fue el colombiano Pablo Escobar. Pablo Escobar fue el líder del cartel de Medellín, una de las organizaciones más grandes de cocaína en la historia. Escobar logró enviar más de 80 toneladas de cocaína a los Estados Unidos por mes. Pablo fue asesinado a tiros en 1993 en el techo de un apartamento de Medellín. 2. Amado Carrillo Fuentes. Fortuna 25 billones. Entrando en el número 2 en la lista, con un valor neto de 25 billones de dólares, tenemos a Amado Carrillo Fuentes. Carrillo era un capo mexicano, que utilizó su control del cártel de Juárez para ayudar a los cárteles colombianos a exportar su droga a los Estados Unidos. Fuentes también era conocido como el Señor de los Cielos, porque usó una flota de más de 30 Boeing 727 para transportar cocaína por todo el mundo. Pasó sus últimos años de fuga a las autoridades y murió durante una supuesta operación de cirugía plástica en la Ciudad de México. 3. Dawood Ibrahim Kaskar. Fortuna 6.7 billones. Dawood Ibrahim Kaskar puede que no sea tan famoso como las demás personas en esta lista, pero es sin duda uno de los más ricos, con un patrimonio neto de 6,7 billones de dólares. Dawood Ibrahim es el fundador y director de la organización criminal hindú, The Company. Se le considera uno de los hombres más buscados en el mundo por la financiación de los atentados terroristas de 1993 en Bombay y los atentados de 2008 en Bombay. Su paradero no se conoce actualmente. 4. Los hermanos Ochoa. Fortuna 6 billones. Los tres hermanos Ochoa, Jorge, Juan David y Fabio fundaron el cartel de Medellín junto a Carlos Leder, José Gacha y Pablo Escobar. Los hermanos Ochoa manejaron toda la logística del contrabando de cocaína a los Estados Unidos y Europa Occidental a lo largo de los años 70 y principios de los 80. En su apogeo, cada hermano llegó a tener más de 6 billones de dólares. Los tres hermanos fueron arrestados y eventualmente perdieron toda su fortuna. 5. Kumsa. Fortuna 5 billones. ¿Recuerdan el personaje de American Gangster, cuando Denzel Washington viaja a Tailandia para reunirse con el productor más grande del mundo de opio? Ese fue Kumsa. También conocido como el rey del opio. Con un ejército mayor a 10.000 hombres para cultivar opio. Kumsa suministró el 75% de la heroína en el mundo. Kumsa jamás fue detenido y vivió una vida de lujo en Birmania hasta su muerte en 2002. 6. José Gonzalo Rodríguez Gacha. Fortuna 5 billones. José Gonzalo Rodríguez Gacha fue miembro fundador del despiadado cartel de Medellín junto a Pablo Escobar, Carlos Leder y los hermanos Ochoa. Fue pionero en usar la buena posición de ranchos mexicanos para el contrabando de drogas a los Estados Unidos. 15.000 personas asistieron a su funeral en 1989. 7. Los hermanos Orejuela. Fortuna 3 billones. Los hermanos Orejuela, Gilberto y Miguel, fundaron el famoso cartel de Cali, que en su apogeo suministró el 70% de toda la cocaína en los Estados Unidos y el 90% de la cocaína en Europa. El cartel de Cali se caracterizaba por ser menos violento y más profesional que sus rivales de Medellín. Cada hermano logró un patrimonio neto de 3 billones de dólares. 8. Carlos Leder. Fortuna 2.7 billones. Carlos Leder, conocido por el personaje Diego Delgado en la película Blow. Carlos fue dueño de una isla en las Bahamas, llamada Norman Sky, que utilizó como centro de distribución de grandes cantidades de cocaína. Actualmente se encuentra en una prisión federal y cumple una condena de 55 años. 9. Griselda Blanco. Fortuna 2 billones. Con un valor neto de 2 billones de dólares, Griselda Blanco es la primera y única mujer en la lista de los capos de la droga más ricos de la historia.
Griselda Blanco fue la reina de Miami por tráfico de drogas del cartel de Medellín en los años 1970 y 80. Griselda era conocido por ser un líder despiadado que ordenó la muerte de más de 200 personas durante su reinado. 10. Al Capone. Fortuna 1.3 billones. Al Capone es, posiblemente, el gángster americano más famoso de todos los tiempos. Durante la Prohibición, Al Capone controlaba un vasto imperio criminal que traficaba alcohol, drogas y manejaba la prostitución y los juegos de azar a través de los E.U. En la década de 1920, su organización estaba ganando más de 100 millones al año y en el momento de su muerte en 1947, Capone habría logrado un equivalente a los 1,3 billones de dólares. 11. Joaquín Loera, alias El Chapo Guzmán. Fortuna 1 billón. Joaquín Loera, alias El Chapo Guzmán, es el líder del cártel de Sinaloa que muchos consideran como el cartel de la droga más poderoso del mundo. Su cartel trata principalmente cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Chapo fue detenido en 1993, pero logró escapar unos años más tarde y ha estado prófugo desde entonces. El Chapo es el primero de los 11 multimillonarios en la lista de narcotraficantes más ricos. En 2009, la revista Forbes lo incluyó como una de las 50 personas más ricas y poderosas del mundo. Joaquín Guzmán Loera fue capturado en 2014 y hasta el momento sigue pagando condena. 12. Rafael Caro Quintero. Fortuna 650 millones. Rafael Caro Quintero fue uno de los jefes del brutal cártel de la droga de Sonora, México. Antes de su arresto en 1985, Rafael Caro Quintero tenía un patrimonio neto estimado en 650 millones, lo que le convierte en el número 12 de la lista. El líder del extinto cártel de Guadalajara quedó en libertad, por decisión de un tribunal federal tras ser absuelto de varios cargos. En 2013. 13. Freeway Ricky Ross. Fortuna 600 millones. Freeway Ricky Ross fue el capo más poderoso de Los Ángeles en la década de 1980. Ross habría recibido una parte de su cocaína de la CIA como parte del escándalo Irán-Contra. En el apogeo de su carrera, Freeway Ricky Ross afirmó haber ganado $3 millones al día y acumulado una fortuna personal de $600 millones netos. Ross pasó 13 años en una prisión federal y fue liberado en el 2009. 14. Joseph Kennedy. Fortuna 400 millones. Antes que Joseph Kennedy fuera conocido como el padre del presidente John F. Kennedy, Joseph estaba haciendo una gran fortuna como contrabandista ilegal de licores durante la época de la Prohibición. En 1957, su patrimonio neto se estimó alrededor de los $400 millones, el equivalente a más de $1.000 millones en el 2012. 15. Zen Li Yegon. Fortuna 300 millones. Zen Li Yegon, de nacionalidad china y narcotraficante mexicano. Zen Li ganó notoriedad cuando la policía allanó su casa en la Ciudad de México y descubrió más de $207 millones en efectivo en una habitación trasera. En la actualidad vive en Estados Unidos y espera un juicio por cargos de drogas. 16. Paul Lir Alexander. Fortuna 170 millones. Paul Lir Alexander, de nacionalidad brasileña, fue también conocido como el Barón de Cocaína. Lir utilizó sus conexiones con la CIA y la DEA para eliminar a sus enemigos y aumentar sus operaciones. Fue detenido en 1993 y sirvió 12 años en una prisión federal de los Estados Unidos hasta su fuga durante un programa de libertad condicional. 17. Nicky Barnes. Fortuna 105 millones. El extravagante Nicky Barnes, interpretado por Cuba Gooding, Jr. En la película American Gangster, controló en la década de los 70 el tráfico de heroína en Harlem a través de su organización conocida como El Consejo. Su patrimonio neto alcanzó los $105 millones hasta su arresto en 1977, cuando agentes federales confiscaron sus bienes. 18. George Huhn. Fortuna 100 millones. Usted probablemente está familiarizado con George Huhn, alias Boston George, protagonista de la película Blow interpretada por Johnny Depp. George Huhn y sus seguidores inventaron el mercado de la cocaína en los Estados Unidos durante los años 1970 y 1980. Huhn transporta más del 90% del suministro de cocaína a los Estados Unidos directamente del cartel de Pablo Escobar. Huhn logró ganar $15 millones por cada movilización de droga. 19. José Figueroa Agosto. Fortuna 100 millones.
La persona en el puesto 19 en la lista de los capos más ricos de la historia, es para el puertorriqueño, José Figueroa Agosto, que amasó una fortuna personal de $100 millones durante su reinado de poder. José Figueroa Agosto fue arrestado en el 2010. 20. Frank Lucas. Fortuna 52 millones. Frank Lucas, fue el personaje interpretado por Denzel Washington en la película American Gangster. Lucas tuvo la brillante idea de eliminar a los intermediarios de la mafia italiana y contrabandear la heroína directamente de la fuente en el sudeste de Asia en los ataúdes de los soldados estadounidenses caídos durante la guerra de Vietnam. Su fortuna estaba cerca de los $52 billones. Bueno, es todo, comenten y suscríbanse.